uso y manejo del agua. Yo soy Pedro Rojas y vamos a ver el tema de calidad de agua. ¿Qué es el agua, jóvenes? Sabemos que el agua tiene propiedades físicas y es incolora, inodora, insípida. Su punto de fusión es a los 0 grados y su punto de ebullición a los 100 grados. Cuando se congela, se cristaliza en forma hexagonal y se expande. Por eso el hielo flota, ¿no? Debido a que su densidad baja. Su capacidad calorífica es mayor que cualquier otro líquido. Y cuando hablamos de las propiedades químicas del agua, es el solvente universal. Todas las reacciones que se llevan a cabo tienen relación o requieren agua. No es ácida ni alcalina, reacciona con metales formando óxidos y es un catalizador en muchas reacciones. Eso es el agua. Pues tiene propiedades microbiológicas. Nosotros, para saber que hay un agua de buena calidad, ¿qué entendemos por calidad? Pues algo bien, algo bueno. Entonces, un agua de calidad para uso humano, en cuanto a microbiología se trata, tiene que tener una concentración igual o menor a de 0.5 a 1 por 1, 2, 3, por 1.000.000, ¿no? De coliformes, fíjense. O sea, 1 por 10 a la 6 coliformes, es decir, una parte muy microscópica, ¿no? Entonces, Streptococcus fecales tiene que tener, para poderlo utilizar para riego agrícola, de 5 a 20 por 10 a la 3, es decir, muy poquitas presencias. Shigella puede estar presente. La Shigella, que es una de las enfermedades causantes de diarrea, que está presente en las manos, ¿no? De las personas. Salmonella de 4 a 12 como el número por mililitro, unidades por mililitro, formadores de colonia. Pseudomonas aurígenas hasta 102, Clostridium a 507, Microbacterium puede estar presente, quistes de protozoo, huevos del minto hasta 1 y virus entéricos de 1 a 492. Todas estas son enfermedades, son patógenos causantes de enfermedades en los humanos. Entonces, esto está presente en el agua, está presente en las aguas residuales sobre todo, pero disparado, ¿no? Entonces, para tener un agua de buena calidad, tenemos que tener debajo de estos parámetros que acabamos de mencionar, para poderlo utilizar en la agricultura. El agua también se clasifica por su pH. De acuerdo con el diagrama de Emil Truk, el agua está en un intervalo entre 6.5 a 7.5 como el área donde tiene la mejor disponibilidad de los nutrientes. El pH tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes para que las plantas o los cultivos se puedan desarrollar en el suelo. Entonces, cuando estamos entre 6.5 y 7.5, fíjense cómo el nitrógeno está disponible o altamente disponible en un pH entre 6 a 8. El fósforo es su ventana de disponibilidad menor, está entre 6.5 y 7.5, pero luego en 8.8 aproximadamente se vuelve muy disponible. ¿Qué quiere decir? Que en pHs alcalinos el fósforo se vuelve tóxico. El potasio está muy disponible entre 6, pH 6, hacia adelante. O sea, la alcalinidad de los suelos no afecta en la disponibilidad del potasio, como tampoco afecta en el azufre. El calcio tiene un amplio margen. Si se dan cuenta, el calcio está disponible a partir de 7 hasta 8.5. A partir de ahí empieza a bajar su disponibilidad. Entonces el calcio es un poquito alcalino, ¿no? Arriba de 7. El magnesio, igual que el calcio, está disponible en los mismos intervalos que el calcio. El magnesio y calcio son los principales causantes de dureza de los suelos, porque están cargando, a veces cargan demasiado los suelos de calcio y magnesio, provocando una competencia con el potasio. El hierro, por otro lado, está disponible a partir del 6.5 hacia atrás, si se dan cuenta. En los suelos ácidos es muy disponible el hierro. Manganeso igual, 6.5, pero sí tiene una limitante, hasta 5. Abajo de 5 el manganeso empieza a estar indisponible. Boro igual, pero el boro es disponible a partir del 7.
hasta el 5 en cuanto a acidez. Pero vean cómo, igual que el fósforo, el boro en 7.8 aproximadamente se vuelve altamente disponible. ¿Qué quiere decir? Igual que el fósforo, en pHs alcalinos se vuelven contaminantes. Y ya finalmente cobre y zinc están altamente disponibles entre 7 y 5 de conductividad, de pH, perdón, lo cual nos hace necesariamente manejar nuestro intervalo de pH. El valor de pH debe estar entre 6.5 y 7.5 para tener la mayor absorción de todos los nutrientes que ocupan nuestros cultivos. Ahora bien, cuando hablamos de conductividad, la conductividad eléctrica no es lo mismo que la dureza del agua. La conductividad eléctrica nos mide la concentración de sales que hay en el agua. Pero hay una clasificación en que en función de qué tantas sales hay, la dureza que tiene, qué tanta concentración de esas sales hay. Entonces dice que entre una conductividad de 0 a 140 microsiemens por centímetro cuadrado, es un agua muy blanda, es decir, hay muy pocas sales, de hasta 70 partes por millón. Cuando tenemos de 70 a 150 partes por millón o 140 milisiemens a 300, entonces ya estamos hablando de un agua blanda. O sea, se puede manejar. Esto es un agua blanda. Cuando tenemos una conductividad de 300 a 500 microsiemens o 150 a 250 partes por millón de sales, ya es ligeramente dura. Ahí se empiezan a concentrar las sales. Moderadamente dura hasta los 640. Agua dura cuando llega a los 840, entre ese intervalo de 640 a 840, y cuando pasa a los 840 microsiemens, se dice que el agua es muy dura, es un agua que no se puede utilizar. Y aquí están, mire, el caso de una salina en el mar, ¿no? Cómo se hacen las pilas de sal, es donde se está cosechando la sal. Entonces, ¿el agua para qué la utilizamos? Pregunta. Básicamente los usos del agua es, número 1, consumo humano y uso doméstico. Número 2, preservación de la flora y fauna. Número 3, uso agrícola. Número 4, uso pecuario. Número 5, uso recreativo. Número 6, uso industrial para las empresas. Número 7, transporte. Es el menos común. Y número 8, en el uso estético. Entonces, cuando hablamos del uso y consumo humano o uso doméstico, pues básicamente es el agua que tomamos, el agua que utilizamos para bañarnos o para lavar nuestras cosas en casa. Para la preservación de flora y fauna es el uso biológico del agua. Tiene que haber agua en el río, jóvenes. Cada vez que la presa termina un ciclo agrícola, no pueden cerrarle simplemente porque hay un uso doméstico que va a las colonias que no tienen tubería. Pero ahí, junto con ese uso doméstico, se acompaña con una pequeña cantidad que le llaman uso ecológico, que es para las especies de flora y fauna que están en el río, en la ribera de los ríos, que puedan tener agua esos árboles y que puedan tener agua algunos animales que andan ahí, que son naturales, algunos venados o incluso especies más pequeñas. Esa es el número 2 en la importancia del uso del agua. El número 3, agrícola, bueno, pues es los alimentos que producimos, ¿no? El número 4, pecuario, por supuesto, la producción de ganado. Número 5, recreativo, pues es las albercas, que utilizan el agua para que las familias vayan y disfruten, ¿no? El uso industrial, que es muy utilizada el agua para enfriar procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando se está produciendo gas, se requiere agua. Cuando se están produciendo algunos metales, se requiere agua para enfriar. Estas calderas de agua caliente, ¿no? Para los procesos. En el caso del transporte es menos común, pero hay lugares como Xochimilco donde el agua es un medio de transporte, ¿no? Hay otras ciudades como en Venecia, como en algunos canales en la zona de las zonas turísticas, sobre todo, ¿no? Para el transporte de turistas, ¿no? Para la recreación de ellos.
Y finalmente el uso estético. El uso estético es el agua de las fuentes, para que se vea bonito. Y no tiene ninguna función más que se vea bonito, ¿no? Algunas cortinas de algunos locales que colocan su fuente de agua en la ventana para que esté el cliente viendo el agua nada más correr, ¿no? Entonces, esos son el uso estético. Básicamente es todos los usos del agua. Entonces, los criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico en la preparación de bebidas y de alimentos tienen que tener la satisfacción de necesidades domésticas individuales o colectivas, tales como la higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios, en la fabricación o procesamiento de alimentos en general. Entonces, aquí aplican normas que durante la captación de las mismas se refiere a aguas para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren el tratamiento convencional, deberán cumplir con varios criterios. Por ejemplo, los límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren un tratamiento convencional, que sería la planta de agua potable, tiene que tener, en cuanto a aceites y grasas, máximo 0.3 miligramos por litro y sean sustancias solubles en hexano. Si no se son solubles en hexano, ya está prohibido. Esa agua ya no se puede utilizar para uso humano. Aluminio tiene que tener un máximo de 0.2 miligramos por litro. Amoníaco, 1 miligramo por litro. Arsénico, hasta 0.05 miligramos por litro. Porque el arsénico es un contaminante de los pozos, sobre todo en la zona de Torreón, Coahuila. Hay mucho arsénico en los pozos de Torreón. Bario, 1 miligramo por litro. Cadmio, 0.01 miligramo por litro. Fíjense, son metales pesados muy, muy peligrosos. Por eso la norma dice que es una parte muy, muy baja. Una parte por millón ni siquiera llega, ¿no? Cianuro, 0.1 miligramo por litro. Cloruro, hasta 250 miligramos por litro, porque los cloruros pues, son un poquito más tolerantes. Cobre, 1 miligramo por litro. Coliformes fecales, 3000 nanopartículas por 100 miligramos. Coliformes fecales, 100, o sea, color real, no debe haber un color de turbidez, o sea, 100 unidades de color, no tiene que estar turbia el agua. Compuestos fenólicos, fenol, hasta 0.002 miligramos por litro. Cromo hexavalente, 0.05 miligramos por litro. Y la demanda bioquímica de oxígeno, con 5 días, tiene que tener 2 miligramos por litro de DBO, que son las unidades de demanda bioquímica de oxígeno. Y finalmente la dureza, que son los carbonatos de calcio, 500 miligramos por litro. Eso es lo que tiene que cumplir para el agua de uso doméstico. Pueden ver acá otros parámetros que se miden, porque estamos hablando de calidad de agua. Agua para uso humano. No debe tener bifenilo más que 0.00005 microgramos por litro. O sea, bifenilo es muy contaminante. Policlorados, pues son nada, ¿no? Entonces, el fluoruro tiene que tener 1.5 miligramos por litro. Hierro, manganeso, aquí están a la derecha, ¿no? No debe de haber materia flotante, ausencia total. No debe de haber, o debe de haber una cantidad muy, muy baja de tensoactivos, ¿no? Que son las sustancias estas que se ven, que tienen carga, ¿no? Y que están provocando una turbidez. Zinc, 5 miligramos por litro, etcétera, ¿no? Plata, plomo, sólidos. Aquí pueden ver todos los elementos que tiene que considerarse el agua para consumo humano. Chilenos, hasta 10,000 microgramos por litro. En el caso de carbamatos, 0.1 miligramo por litro, que son pesticidas y herbicidas organoclorados, organofosforados, dibromocloropropano, que es el DBSP, el DBE, que es el dibromoetileno, y el dicloropropano, 1.2. El dicuat, glifosato y toxafen. Glifosato, yo creo que esta tabla ya se modificó. Aquí tiene un límite permitido de 200 microgramos, el glifosato, que es un herbicida que ya está prohibido en México, ¿no?
Y algunos compuestos halogenados, tetracloruro de carbono, dicloretano, dicloretileno, clorobenceno, bromoximil. Aquí están las unidades, son unidades muy, muy bajas, ¿no? Entonces, para poder decir que tenemos agua de uso humano, fíjense cómo está la diferencia, ¿no? Estábamos hablando ahorita de agua para uso agrícola que puede tener una gran cantidad de contaminantes, sobre todo biológicos, pero en el agua de uso humano son unas partículas menores. ¿Por qué? Porque causan enfermedades y eso puede provocar las pandemias. Entonces, cuando hablamos de la calidad de agua para irrigación, esta está determinada por la cantidad de tipos de sales que la constituyen. El agua de riego puede crear o corregir suelos salinos o alcalinos. ¿Por qué? Porque si es un agua de buena calidad y el suelo está salino, pues el agua va a llegar a un momento que va a ir lavando esas sales. Y lo contrario, si el agua es salina y el suelo es de buena calidad, pues al utilizar el agua vamos a volver salino el suelo también. Asimismo, la concentración de sales en el agua de riego reduce el agua disponible para los cultivos porque se van contaminando. Entonces, para evaluar la aptitud para fines de riego, se debe hacer un muestreo representativo, que es lo que ya hicimos. Tomamos esa muestra y luego la llevamos al laboratorio para determinar, entre otros parámetros, el pH, el sodio, el potasio, carbonato, nitratos, cantidad de sales disueltas, el calcio, cloruros, boro, relación de absorción de sodio, magnesio, y estos elementos nos dan una tabla. Esas tablas tienen un intervalo. Cuando ustedes mandan una muestra de agua al laboratorio, el laboratorio lo que hace es tomar la muestra, analizarla y compararla con un parámetro que tiene de sus intervalos. Si estamos dentro del intervalo, estamos bien. Es decir, en este ejemplo de parámetros de calidad del agua, la salinidad en contenido de sales de conductividad debe estar entre 0 a 3000 microsiemens. En otra unidad, otro parámetro que es lo mismo, de 0 a 3 decisiemens, ¿no? Que es solamente dos parámetros diferentes. Materia disuelta total de 0 a 2000 miligramos por litro. Calcio tiene que estar de 0 a 400 miligramos por litro. Magnesio de 0 a 60. Sodio de 0 a 900. Carbonatos de 0 a 3, bicarbonatos de 0 a 600, el carbonato es el más contaminante, cloruros de 0 a 1100 miligramos por litro y sulfatos de 0 a 1000 miligramos por litro. En cuanto al boro, tiene que tener de 0 a 2 miligramos por litro y el pH de 6.5 a 8.5 para que sea un agua de buena calidad. ¿Qué es la salinidad, jóvenes? La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en el agua de riego. La conductividad eléctrica es una de las más usadas en tanto que el total de sólidos disueltos es lo que se usa en menor proporción. Entonces aquí tenemos un agua que está clara, un agua turbia, que está flotando aquí un elemento y aquí un agua turbia que está el suelo en el fondo del envase. Entonces, cuando tenemos en el suelo, la conductividad es la que provoca que este elemento esté flotando, ¿no? Cuando está muy densa o cuando está menos densa, ¿no? Como es el agua limpia. Entonces, la permeabilidad son los problemas de permeabilidad pueden estar relacionados con dos factores del análisis del agua. La baja salinidad, que aguas puras no pueden penetrar en el suelo como las aguas que contienen sales. Y las aguas altas en sodio, aguas con mucho sodio, que se usan en el riego muchas veces resultan en problemas de permeabilidad en los suelos debido a que los niveles de sodio con respecto al nivel de calcio los van desplazando, ¿no? Y el agua ya no permea. Cuando hablamos de toxicidad, se refiere a los constituyentes que son los iones de toxicidad. Los sistemas de toxicidad son normalmente mostrados en hojas viejas como amarillamientos y también otros misceláneos, ¿no? Problemas severos relacionados con la calidad del agua, que esta ocurre con frecuencia cuando hay situaciones como alta concentración de nitratos y amonio y puede causar problemas de un desarrollo excesivo o detenimiento en la madurez porque el nitrato provoca que la planta se vaya en desarrollo vegetativo. En el riego, por la aspersión con las aguas
que usualmente son depositadas sobre frutos y hojas que reciben los bicarbonatos, presentan estos problemas de toxicidad en las hojas, ¿no? Otro parámetro de calidad es el oxígeno disuelto. Este se determina en ingeniería ambiental como un factor para determinar la presencia de microorganismos anaeróbicos o aeróbicos, ¿no? De un medio en particular. A partir del oxígeno disuelto se puede cuantificar la demanda bioquímica de oxígeno. El contenido depende de qué tanta concentración de este oxígeno hay y está presente para el uso de los microorganismos. Esto tiene que ver con la pureza de los ríos, qué tan limpios están. Entonces, los valores de oxígeno disuelto disminuyen con la temperatura y concentraciones consideradas típicas para un agua superficial están influenciadas por la temperatura, pero normalmente entre 7 a 8 partes por millón de oxígeno disuelto. Entonces, la vida acuática requiere el oxígeno disuelto para poder vivir. La mayoría de los animales que viven en el agua necesitan una concentración mayor a 1 parte por millón y dependiendo de las condiciones del cultivo se necesitan de 4 o 5 partes por millón para evitar el estrés en el cultivo. Entonces, varía significativamente en aguas superficiales y generalmente es muy bajo, aún está presente en aguas subterráneas. En albercas, por ejemplo, la producción acuícola, el oxígeno disuelto fluctúa debido a que la producción de oxígeno fotosintético por parte de las algas durante el día y el continuo consumo de oxígeno durante la respiración. Entonces, el oxígeno disuelto típicamente alcanza niveles altos en las tardes y un mínimo en las mañanas. Las causas de muerte o estrés de peces por disminución de oxígeno disuelto es el cielo nublado, la lluvia, cuando muere el plancton, cuando hay alta densidad de peces, porque se les acaba el oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno es ligeramente soluble en el agua y el agua en piscinas podría estar frecuentemente súper saturado con oxígeno por el bloom de algas. Entonces a nivel del mar a una temperatura de 25 grados, el agua contiene alrededor de 80 partes por millón, cuando está saturada al 100%. Y en horas de la tarde puede haber niveles de 10 a 14 partes por millón en albercas cuando tienen desarrollo de algas saludables. Entonces, así es como la variación del oxígeno disuelto y la salinidad pueden variar, ¿no? Entonces, conforme aumenta el oxígeno disuelto, disminuye la temperatura, ¿no? Entonces, estos son algunos, el incremento del agua y la temperatura de la salinidad se reduce aumentando la capacidad, ¿no? Entonces, si el oxígeno disuelto alcanza niveles bajos, los peces empezarán a verse inactivos, no comen, empiezan a jalar aire de la superficie, se agrupan cerca de donde está el agua circulando y empiezan a crecer lentamente y aparte se pueden enfermar. Las medidas para prevenir esto es monitorear el oxígeno disuelto, evitar que se sobrealimenten y niveles de sombra, evitar sobrefertilización, control del crecimiento de plantas, implementar algún método de estar aireando las peceras y mantener el agua constantemente circulando, ¿no? Entonces, una agua de buena calidad tiene oxígeno disuelto de 8 a 9 partes por millón, ligeramente contaminada de 6.7 a 8, moderadamente contaminada de 4.5 a 6, muy contaminada abajo de 4.5 y gravemente contaminada abajo de 4 partes por millón de oxígeno disuelto. Entonces, el oxígeno disuelto contra la demanda bioquímica de oxígeno, por ejemplo, cuando tenemos un agua limpia, el oxígeno disuelto está alto y la demanda bioquímica es baja. Cuando el agua empieza a contaminarse, que haya una zona de contaminación aquí, se incrementa la demanda bioquímica de oxígeno de manera drástica y el oxígeno disuelto se baja de manera también muy drástica, ¿no? En esta parte, cuando el oxígeno disuelto llega a su parte más baja, es cuando tenemos la muerte de peces y empieza a haber hongos, bacterias anaeróbicas. Conforme va recuperándose algunos insectos o animales, como carpas, algunos especies especiales empiezan a consumirse estos plancton y empieza a aumentar el oxígeno disuelto y bajar la demanda bioquímica de oxígeno, que es la causante de estos microorganismos, ¿no? Entonces, es así como la demanda bioquímica de oxígeno es el indicador de contaminación orgánica más conocido, ¿no?, en las aguas superficiales.
Se determina en relación a qué tanto oxígeno disuelto está que se lo están consumiendo los microorganismos por el proceso de oxidación bioquímica que hay de la materia orgánica. En un examen estándar usado para determinar directamente el contenido de materia orgánica de una solución acuosa, se mide el cambio de esta concentración de oxígeno disuelto causado por los microorganismos, ¿no? Y este se expresa en miligramos por litros, por ejemplo. Para evacuaciones de cálculos de demanda bioquímica de oxígeno se utiliza una fórmula, que lo vamos a ver con esta fórmula, pues se determina qué tanto oxígeno disuelto hay en el agua, y esta demanda es una medida de la materia orgánica e inorgánica en el agua que puede ser oxidada por un agente químico oxidante. Normalmente puede ser el dicromato de potasio y se expresa en miligramos por litro, ¿no? Entonces, por lo tanto, la demanda bioquímica de oxígeno en muestras de agua se incrementa conforme aumenta la concentración de materia orgánica. Y una medida normal debería ser menos de 10 miligramos por litro. Una lectura de 60 miligramos por litro puede ser considerada como muy rica. Generalmente la demanda bioquímica de oxígeno de un desecho mayor a la demanda bioquímica de oxígeno 5, aumenta o provoca que compuestos sean oxidados químicamente, que pueden ser más oxidados químicamente que biológicamente. Entonces, la demanda bioquímica de oxígeno del agua se incrementa cuando la demanda química de oxígeno es generalmente utilizada para la demanda bioquímica. Es decir, si tenemos demanda, es que los microorganismos se la están consumiendo y no tenemos oxígeno disuelto para los microorganismos.